Les invito en esta mañana a buscar en su Biblia el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a estar leyendo, tomando nuestro texto de un pasaje aquí en este capítulo de la vida de Cristo. El título de mi mensaje hoy es Tened ánimo. Tened ánimo. Hay muchas cosas que me han llamado poderosamente la atención durante esta crisis de el COVID-19. Sin el afán de minimizar ni restarle importancia a la seriedad y peligrosidad de este virus, realmente me parece que a mucha gente les ha sobrecogido el temor de ser contagiado. Aparte de las estadísticas que demuestran claramente que realmente es un pequeño porcentaje de la población que contraerá el virus y hay menos probabilidad de que se vaya a tener que ser hospitalizado y aún menos probabilidad de que muera del virus. Sin embargo, mucha gente está, considero yo, preocupado más de la cuenta. Ha caído el ánimo en mucha gente. Así que hay muchos que están desmedidamente asustados. Y entre ellos hasta muchos creyentes. Los expertos nos dicen que el miedo, a mí me sorprendió cuando oí esto, pero dicen algunos expertos que el miedo o el temor es una emoción más fuerte que el odio. Y nosotros pensamos que el odio es una emoción muy fuerte, pero el miedo o el temor. Así que queremos leer el pasaje en Mateo 14, de los versículos 22 en adelante, una historia de la vida de Cristo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Obviamente mi título para el mensaje tomo del versículo 27, donde Cristo dice a la gente que está en medio del mar, en una tormenta, realmente les dice, tened ánimo. Y yo quiero recordarles que no hay absolutamente nada que pase en este mundo que Dios no sepa y que esté fuera de su control. Por feo que sea, cualquier situación en que nos encontremos, nada puede pasar sin el permiso de Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde vemos que las personas estaban muy preocupados o sobrecogidos de temor, y lo que queremos es solamente ver en este caso qué fue el asunto. Ahora, lo que acabamos de leer está inmediatamente después de uno de los grandes milagros de Cristo que muchos de ustedes recordarán haber oído. Inclusive, ese milagro está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo les he dicho, cuando algo está mencionado una vez en la Biblia es importante, pero cuando ya se menciona varias veces, cobra aún más importancia. Y este milagro que ellos acababan de ver es el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Y yo enfatizo que fueron 5,000 hombres porque dice 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Alguien dijo donde hay 5,000 hombres? Por lo menos tiene que haber 5,000 mujeres. Es más, en muchas de nuestras iglesias hay más mujeres que hombres. Así que probablemente hubo igual número, por lo menos, de mujeres ahí viendo y participando en este milagro, sin contar los niños. Entonces fue un milagro muy grande, donde inclusive dice que sobraron 12 cestas de alimentos. Así que Cristo está mandando a sus discípulos a pasar al otro lado del mar, y el mar de Galilea, y Él se retira al monte a orar. Interesante este lugar porque tuve el privilegio de ir con doña Leida, a mi esposa, hace como 1.5 años, un poquito más, a Israel, y vimos el lugar donde se cree que pasó este gran milagro. Y el monte donde Cristo probablemente subió a orar es muy alto y de una vista increíble. Desde ahí, por cierto, Él podía ver el mar de Galilea y ver lo que estaba pasando con sus discípulos. Pero en medio de este mar estaban los discípulos de Cristo en una tormenta y tienen miedo. Y es cuando Cristo llega o va hacia ellos andando sobre el mar y les dice, tened ánimo, yo soy. Qué importantes estas palabras. Yo soy Cristo, el gran yo soy. Iba a donde ellos y dijo, no temáis. Entonces lo que yo quiero es que veamos unas pocas de las enseñanzas que encontramos en esta historia acerca del ánimo y del miedo que a veces tienen. La primera cosa que quiero que pensemos es que el Señor a veces nos manda pasar momentos de gran apuro.
momentos difíciles. Hay cristianos que cuando aceptan a Cristo, o personas cuando aceptan a Cristo, que piensan que, bueno, ya toda la vida se me solucionó. Y no es cierto. Más bien al contrario, cuando uno acepta a Cristo, la Biblia nos enseña que comienza la lucha más bien. Entonces, el Señor permite a sus hijos pasar momentos de apuro. Estamos en uno de estos ahora. Algunos están sufriendo alguna crisis tal vez financiera por la falta de trabajo, tal vez cerraron su negocio o en este tiempo no ha podido trabajar suficiente. Entonces están pasando tal vez una crisis financiera. Por cierto, no importa cuál crisis financiera estemos pasando, podemos confiar que Dios proveerá siempre nuestras necesidades. Él lo ha prometido. Y nosotros tenemos que ser fieles en nuestras responsabilidades, sobre todo para con Él, en el asunto del dar. O alguna crisis de salud, una crisis de conflicto familiar. No faltan estos durante y antes y después del COVID-19. La vida cristiana es una lucha. La Biblia dice, y Pablo escribiendo a Timoteo, dijo que tenía que ser un buen soldado, que requiere de verdad una persona que puede aguantar los embates del enemigo. Y nosotros, Dios a veces permite esos apuros para estimular nuestra fe, ayudarnos a crecer. Este puede ser el propósito. Y nosotros a veces preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? Y tenemos que recordar que Dios sabe por qué. A veces no nos revela por qué estamos pasando. Pero la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios, tiene que pasar momentos de vez en cuando de apuros. Es parte de la realidad de la vida cristiana. Esos discípulos habían estado con Jesús, acababan de ver un milagro grande y de un momento a otro están en una crisis. Están en medio del mar con una tormenta que estaba, por más que trabajaban, no podían controlar las cosas. La segunda cosa que quiero que notemos es que cuando vienen estos tiempos de crisis, normalmente nos sentimos abandonados, solos, olvidados inclusive de Dios. Es muy común. Los discípulos estaban pensando que Cristo estaba ocupado en otra cosa, se fue a despedir la multitud y luego se fue a orar. No sabían por qué Él no había querido ir con ellos. No entendían. Y ellos seguramente se sintieron que Cristo ya se había olvidado de ellos, por lo menos momentáneamente. Estaban pasando una crisis y estaban solos. Se sintieron que Dios les había abandonado. A veces pensamos que Dios no está, además de que no está con nosotros, no está a donde vamos, porque en otro de los relatos está también en Marcos 6 y Juan 6, esta misma historia, que dice que Cristo les había enviado para ir a Bethsaida, que está al otro lado del mar de Galilea. Entonces pensaron, pues Cristo no puede estar ahí esperándonos y no vino con nosotros. Y quién sabe hasta cuándo va a venir. Quién sabe cuánto va a durar esto. Quién sabe si vamos a sobrevivir esta tormenta. Entonces ellos tenían muchas preguntas.
Y a veces nosotros también tenemos muchas preguntas y no entendemos lo que está pasando. Pensamos a veces que tenemos nosotros que resolver las cosas por nuestra propia cuenta. El relato en Marcos 6 dice que ellos remaban con gran fatiga. Estaban fatigados, estaban cansados, estaban agotados. Estaban pensando que tal vez no iban a salir de esa crisis. Pues nos toca recordar lo que Dios nos dijo en Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. Es la promesa del Señor. Y también si quiero leer en Hebreos, si quiere buscarlo, el libro a los Hebreos, capítulo 12, y el versículo 3. Después de hablar de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice en el versículo 3, considerad a aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una advertencia de tener cuidado, que mientras corremos la carrera de la vida cristiana, que no decaiga nuestro ánimo, que no desmayemos. Tenemos que saber que aunque nos sintamos abandonados y solos y olvidados, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y Cristo, aunque no estuvo presente físicamente, estaba con sus discípulos. Pero hay otra cosa que yo veo en esta historia, es que a veces olvidamos que Dios ya desde antes ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Qué rápido olvidaron del milagro de la alimentación de 5,000 hombres con 2 pececillos y 5 panes. Y hasta sobraron 12 cestas llenas de comida. Ellos lo habían visto, ellos fueron los encargados de distribuir esta comida. Viendo ese milagro, experimentándolo en carne propia, ellos olvidaron tan rápidamente las cosas que Dios había hecho antes. Personalmente, yo he experimentado esto. Cuando nosotros tenemos un tiempo de dificultad, un tiempo de apuro, un tiempo de frustración, un tiempo cuando sentimos miedo, cuando decae nuestro ánimo, qué fácil es olvidar lo que Dios ha hecho antes en nuestra vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. En 1 Corintios 10:11 y Romanos 15:4 nos dicen que lo que sucedió antes fue para nuestra enseñanza. Dios quiere enseñarnos a través de esta historia, a través de otras historias y a través de nuestra historia, lo que nosotros hemos experimentado. Pero aquí veo otra cosa en esta historia. Qué fácil es malinterpretar lo que Dios está haciendo. Nosotros a veces cuando vemos alguna crisis en la vida y tenemos miedo, Dios empieza a trabajar y muchas veces malinterpretamos. En este caso, veo el caso de los discípulos en medio del mar. Cristo termina de orar y en la cuarta vigilia, esto es como desde las 3 de la madrugada hasta como las 6 o las 5. En la última parte de la madrugada. Y Cristo viene caminando hacia ellos
Ellos ven una figura humana caminando sobre el mar, claro. No podemos criticarlos mucho. Yo creo que cualquiera nos asustaríamos viendo tal cosa. Pero ellos ven una figura caminando sobre el mar y gritan, ¡un fantasma! ¡Qué susto! Les dio más miedo. Aquí están en medio de la tormenta y viene un fantasma que quién sabe qué va a hacer. Ellos asustados, casi, yo creo que Dios tiene un sentido de humor. Porque casi puedo imaginar a Jesús cuando les oye gritar, como chiquillos, ¿verdad? Asustados cuando se asusta uno al otro, ¿verdad? Cuando se acercan a un lugar que les da miedo, ellos entre todos se asustan más. Y Cristo, viéndolos asustados, y aún después de oír su voz, ellos dudan. Y ahí está la famosa historia de Pedro, que muchos han criticado. Muchos dicen, este Pedro sí, fácil de hablar, rápido para hablar, pero cuando empezó a caminar sobre el agua, tan rápido empezó a hundirse. Pues yo lo que digo es que nadie más se atrevió a salir de la barca. Por lo menos hay que reconocerle que tuvo el ánimo, tuvo el atrevimiento de salir de la barca en medio de la tempestad y caminó sobre el mar. Después de Jesús, hasta donde yo sé, es el único que tuvo ese privilegio. Entonces, la famosa historia, pero él lo hizo porque dudó. Él dijo, vea, si eres tú, Señor, diga que yo vaya a ti sobre el mar. Dios hoy día no habla en voz alta, como ellos pudieron escuchar la voz de Cristo, pero nos ha dicho muchas veces y de muchas maneras, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces nos ha dicho esto? Y una última cosa en esta historia que yo veo es que cuando Jesús está en la barca, podemos saber que todo va a estar bien. Cuando Jesús llegó con Pedro a la barca, apenas llegó, apenas entró a la barca, dice que el mar se calmó. Instantáneamente. ¿Y cuál fue la reacción? Provocó la adoración. Y déjeme decirle, cuando calma la tormenta, cuando pasa la crisis, cuando Dios nos da alivio y nos saca adelante, no olvidemos de adorarle, de bendecirle, de darle las gracias. Esto provocó adoración. Dice el versículo 33 en Mateo 14. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Le adoraron. Se maravillaron. En Marcos 6 la historia dice, se asombraron y se maravillaban de lo que Cristo había hecho. Ellos y los demás. Porque en esa barca donde iban los discípulos, me imagino que hubo otra gente también que estaba cruzando el mar de Galilea al otro lado. Entonces todos adoraron al Señor. Y dice que ellos supieron quién era Jesús. Ve lo que dice la última frase. En versículo 33, verdaderamente eres hijo de Dios. Nuestro deber es seguirle fiel, a pesar de tormentas,
que vienen en la vida, a pesar del miedo que podemos sentir, hay que confiar en el Señor. El texto que leímos más temprano en el Salmo 31 habló de David. Es un salmo de David donde él dice: en ti confío, mi Dios. Confiaba en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Seguir, a pesar de la crisis, orando, leyendo la palabra de Dios, estudiando su palabra, escuchando mensajes. Tenemos que nosotros seguir testificando. Tenemos que seguir dando fielmente. A veces cuando no nos congregamos, se nos olvida convenientemente dar como debemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque la obra misionera no termina con una crisis. Y los gastos de la iglesia siguen. Así que hay que ser fiel en esto también. Así que termino con esto. ¿Tiene miedo? ¿Está asustado? ¿Piensa que Dios tal vez se ha olvidado de usted? Es un momento de apuro. Tiene que venir. Y Dios sabrá por qué. ¿Con qué propósito? No olvide lo que Dios ha hecho antes. La manera que Él nos ha rescatado y sacado adelante en otros tiempos de crisis. No malinterpretemos lo que Él está haciendo, la solución que está proveyendo. Y recordemos que cuando Cristo está en la barca, todo va a estar bien. Mateo capítulo 10, versículos 31 y 32 dice que aún nuestros cabellos están contados. Fue ahí donde Cristo dijo: ustedes valen más si Dios cuida los pajarillos, cuanto más valen ustedes, que fueron hechos en la imagen y semejanza mía. Y dice que nuestros cabellos, hasta nuestros cabellos, están todos contados. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y dijo también: si va a tener miedo, tenga miedo de una cosa. Y con esto termino. Mateo capítulo 10 y el versículo 28. Mateo 10, 28, Cristo hablando dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, eso sí hay que temer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De eso sí hay que tener miedo. Hay que tener miedo. Mi amigo, si usted no ha aceptado a Cristo, hay que tener miedo de perder su alma eterna, separado de Dios en el infierno. Y la única manera de evitar esto es aceptando a Cristo como Salvador personal. Le invito a hacerlo hoy. Si usted no ha invitado a Cristo a entrar en su vida para salvar su alma, déjeme decirle, Él vino desde el cielo y murió en la cruz, no solamente como un mártir religioso. Él vino y murió, derramó su sangre, resucitando al tercer día, victorioso, pero su muerte fue el pago por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Así que la salvación, la reconciliación con Dios, como pecadores que somos, es a través de Él y el sacrificio que Él nos dio. Yo le invito a invitarlo a entrar en su vida, a salvar su alma hoy mismo. Sería la mejor decisión que usted puede tener. Mi hermano en Cristo, tener ánimo. Tenga ánimo. Recuerde, el gran yo soy
está con nosotros. No tenemos por qué temer cuando Él está en nuestra barca. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que nos ha aportado importantes enseñanzas. Te pido, Dios, que nos ayudes a no temer. Saber que tú tienes control de todo y que nada puede pasar en este mundo ni en nuestra vida sin el conocimiento tuyo y sin el permiso tuyo. Y que como hijos tuyos tú nos has prometido rescatar de cualquier situación. Nos has prometido que todo lo que pasa en nuestra vida es para un buen propósito que tú tienes, como dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que Dios, te pido que nos ayudes a vencer el miedo, a vencer el temor, y a los que no han aceptado a Cristo, para que hoy tomen la decisión más importante que puedan tomar en toda su vida. En el nombre de Jesucristo pido estas cosas. Amén.